escuchar. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de Tel Radio. Hoy lunes 6 de diciembre, me parece, 5 de diciembre, me estoy adelantando, 5 de diciembre, el último mes de este año 2016. Don Francisco, se nos fue el año así de rápido. Sí, ya se acaba, se acercan las fiestas de fin de año, pero hoy día vamos a tratar un tema que de pronto ha cobrado vigor y vigencia en los planos políticos, y esto en circunstancias que se tramita ya una interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, y el tema tiene que ver con la ideología de género, y es que por un lado, parece que hoy mismo iban a convocar, no sé si ya se habrá celebrado, una conferencia de prensa del Ministerio de Educación con relación a este tema. Porque, claro, de pronto este tipo de temas también complican la permanencia del ministro, que debe responder respecto a otros temas que son igualmente cuestionables, por decirlo de alguna manera, y que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos. La interpelación, entiendo, gira básicamente en torno al mal uso que se habría hecho de dineros para la compra de computadoras en distintas sedes del ministerio, en las UGELs, en fin, en todo el país, y también los recursos que el presupuesto de la República dispuso para la organización de los Juegos Panamericanos. Pero para tratar básicamente del tema de la ideología de género es que hemos invitado al doctor Sergio Tapia. Él es constitucionalista, abogado, asesor en el Congreso de la República, y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, don Francisco, buenos días. Muy agradecido por la invitación aquí a Radio Betel. Bien, nosotros vamos a irnos a un breve corte y vamos a regresar con el desarrollo del tema para hablar acerca de esta guía de educación sexual que está impartiendo el Ministerio de Educación y ha generado mucha polémica entre los padres de familia. Ya regresamos. 11 de la mañana y 6 minutos, estamos aquí en su programa Familia y Sociedad. Vamos a iniciar el desarrollo del tema de hoy con un reportaje que se ha venido difundiendo a través de la televisión. Es uno que desarrolló Panamericana Televisión. Vamos a escucharlo. Ante la ola de críticas a su cartera en los últimos días, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, evitó pronunciarse sobre el último tema de controversia relacionado directamente a la educación sexual de los niños. Y es que, tal como figura en la guía de educación sexual para docentes de nivel primario que aparecía en la página web del Ministerio de Educación hasta el martes 29, los profesores utilizarían estas ilustraciones con niños no mayores a 12 años. Se trata de cuentos tradicionales adecuados de una forma diferente. Está promoviendo una suerte de confusión psicológica a los niños, que eso sí es muy delicado. Entre los que más indignación causaron a cierto sector se encuentran el Caperucito Rojo, las Vizcachas Rosadas y Oliver Button es una nena. En el primer caso, la Caperucita Roja, que todos conocen, ahora es interpretada no por una niña, sino por un varón que visita a su abuela. No tendría nada de malo si esta situación no agudizaría y incrementaría el tema del bullying entre los niños. ¿Qué pasa si un niño un buen día viene y dice, yo quiero ser Caperucito? ¿Tú crees que los demás niños lo van a aceptar con naturalidad? Yo pienso que peor, más bien, va a generar el bullying.
Según dijo la congresista fujimorista Nelly Cuadros, además del bullying, lo que esto generaría es una confusión en los más pequeños. Es una suerte de generar una confusión en la mentalidad y naturaleza inocente de nuestros niños. Nuestros niños, por ejemplo, para citarte un ejemplo, cuando una niña quiere jugar con los carritos es un acto de inocencia, pero no quiere decir que a través de esa actividad vaya a querer ser varón. Es preferible que nuestros niños descubran su sexualidad a través de una guía que se establezca científicamente en los colegios, a que lo hagan por internet de una manera desinformada. Eso no resulta adecuado. Para Carlos Bruce, por el contrario, lo que busca el plan de educación sexual es acabar con la discriminación y generar tolerancia desde temprana edad. Así ellos quieren discriminar y quieren mostrarse intolerantes, que lo digan. Si esa es la característica del fujimorismo, la intolerancia y la discriminación, que lo establezcan así. Lo cierto es que según la directora de la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu, Cecilia Ramírez, este material no estaría vigente. Es una guía que no fue entregada a las escuelas, sino fue una guía que fue subida a la página web del Ministerio como material de consulta para los docentes. No está vigente actualmente. Las guías que utilizamos actualmente para este tema de tutoría son justo las que tengo acá. Además explicó qué es lo que se buscaba con cuentos como Oliver Button es una nena, en donde el personaje principal es un niño al que, según indica el texto, no le gusta realizar las cosas que se suponen hacen los niños, sino todo lo contrario, como jugar con muñecas, coger flores, saltar la soga, entre otras actividades. Podamos irles proponiendo situaciones en las que los mismos chicos reflexionen acerca, por ejemplo, de los roles que existen y que la sociedad le da a un hombre y a una mujer, y si eso quieren seguir haciendo, si eso creen que es lo que los ayuda a desarrollarse plenamente. Es una suerte de generar una confusión en la mentalidad y naturaleza inocente de nuestros niños. Nuestros niños, por ejemplo, para citarte un ejemplo, cuando una niña quiere jugar con los carritos es un acto de inocencia, pero no quiere decir que a través de esa actividad vaya a querer ser varón. El rechazo en las redes sociales fue tal que incluso se ha creado el hashtag "con mis hijos no te metas". A todos los padres de familia, con nuestros hijos no se puede meter el Estado. Por eso le digo al ministro de Educación que retire sus manos de la vida, de la inocencia de nuestros niños. Lo último que queremos es meternos con nuestros hijos, y yo lo digo desde mi rol ahora no de funcionaria sino de madre de familia. Entiendo la preocupación que pueden tener algunos padres de familia ahorita desinformados o que están escuchando este tipo de mensajes. La representante del Ministerio de Educación aprovechó y mostró la que dijo es la guía para docentes que se implementará en el 2017. En una rápida revisión se pudo comprobar que cuentos como los mencionados al inicio ya no forman parte de este plan. 11 de la mañana y 11 minutos. Realmente esto es una preocupación y hay mucha desinformación. Los padres de familia como que tienen cierta incertidumbre en relación a este currículo del Ministerio de Educación, esta currícula que va a iniciar a partir del año 2017. ¿Qué comentarios, doctor Tapia? Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que el Ministerio de Educación tiene una página web que yo la he visitado. La visité con el objeto de leer el Currículum Nacional de Educación Básica. La educación básica comprende las 3 etapas de la educación escolar. La etapa inicial, que es desde los 3 años, toda la primaria y la secundaria. Entonces, en este currículum nacional, el Estado ha ingresado en varias inconstitucionalidades, varios quebrantamientos a la Constitución, por imponer la ideología de género. Pero también vemos que este trabajo se había hecho desde antes, porque también están colgadas o estuvieron colgadas hasta hace muy poco en la página web del Ministerio de Educación las guías de desarrollo de este currículum.
había para matemáticas, como es el currículum, está la geografía, la matemática, la historia, y también es todo ese tema que se llama ahora personal social, que son todos los temas que entran de ciencias humanas y de moral. Entonces, ahí estaba el desarrollo de la nueva educación sexual. Entonces, eso lo han retirado y han hecho una confusión entre la guía y el currículum. Ahora que han repetido eso, constantemente los funcionarios de educación dicen, no, esa guía no va a funcionar, se retiró, nunca se aplicó. Claro, si esto es nuevo, nunca se ha aplicado. Segundo, lo han retirado por la primera ofensiva que han hecho los padres de familia preocupados. Han hecho 2 plantones, van a hacer un plantón más el día 7, una marcha nacional el día 16, hubo otro plantón exitoso en Arequipa, hay congresistas como el congresista Rosas que ya se manifestó en contra, y otros más también, como el presidente de la Comisión de Justicia, que es miembro del partido de gobierno, Salvador Eresi. Ha dicho que no está de acuerdo con este sistema educativo que se viene. ¿Por qué? Acá está la pregunta. ¿Cuál es el meollo? No en las guías, sino en el currículum nacional que hasta ahora está colgado en la página web del Ministerio de Educación. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Constitución dice que el Estado formula lineamientos generales de los planes de estudios, artículo 16 de la Constitución. Y porque en el artículo 13 dice que el Estado respeta los fines de la correspondiente institución educativa, porque hay libertad de enseñanza. Sin embargo, quieren imponer a través de este currículo nacional la ideología de género. Cuando hablamos de imposición, no es si la institución educativa quiere, sino ya está impuesto por el Ministerio de Educación. Y si es imposición del Ministerio de Educación, tiene sanciones si no se cumple. ¿Y cuál sería la sanción para una institución educativa que no cumple? O multas, que lo hacen imposible seguir marchando, porque las instituciones educativas, cobran para mantener sus gastos. O bien la pueden cerrar. Esa es la amenaza contra las libertades constitucionales. ¿Y qué dice? Porque también hay un artículo, por ejemplo, de la señora Palacios, que dice, yo soy muy católica, pero yo no estoy de acuerdo con los que no saben leer. Ella se presenta como la única en el Perú que sabe leer y sabe entender lo que lee. Yo también he leído el documento y encuentro lo siguiente. En la página 7 dice, que el menor debe vivir su sexualidad. Esto es totalmente freudiano, reducir al ser humano a un aspecto sexual. Esto es psicología de inicios del siglo XX que está superada y corregida. Y estamos a principios del siglo XXI. Página 8 dice equidad de género. Vamos a hablar después de eso. Página 11, igualdad de género. Lo que dice la Palacios que no dice. Página 11, señora Palacios, lea la página 11 que usted no ha leído. Página 13, enfoque inclusivo. Página 14, enfoque intercultural. Página 21, construye interpretaciones históricas. O sea, hay que hacer que el menor en etapa escolar construya sus interpretaciones históricas. Esto es el cambio de la historia. Si la historia es el relato de hechos, ¿cómo la historia va a ser la construcción subjetiva de una persona? O sea, para mí ya Napoleón descubrió América, porque estoy reinterpretando la historia, ¿no? Para mí. Página 27, identidad sexual y de género. Entonces, tenemos un problema gravísimo y por eso el tema de la persistente corrupción que parece tener el ministro de Educación, corrupción de dineros en el Ministerio de Educación, ha pasado a segundo nivel y su principal problema ahora es doctrinal, ideológico y moral. Es el primer punto de la agenda nacional hoy día. El gran problema de la imposición de un currículum escolar que va a establecer la ideología de género. ¿Y qué significa eso de ideología de género? Eso es lo que mucha gente quizás no lo tiene claro, ¿no? Ya esto se ha encargado de aclararlo hace 4 años la Real Academia de la Lengua Española. Porque las palabras
No hay que entrar en la Torre de Babel otra vez. Hay que aprender. Las lenguas tienen palabras y las palabras tienen un significado y ese significado está procesado, está establecido por la Real Academia de la Lengua Española y la Academia de la Lengua Peruana, ¿no? Correspondiente, y además países que hablan español. Hay una cosa que se llama sexo y otra cosa que se llama género. El sexo se aplica a las personas humanas y a los animales sexuados, ¿no? Como son los mamíferos, por ejemplo. El sexo solamente tiene dos variantes, masculino y femenino. Otra cosa es el género. El género se usa para los sustantivos, gramaticalmente, que pueden ser masculinos, femeninos o neutros. Y entonces yo digo en castellano, porque en otro idioma podría ser diferente. El balcón. El balcón no significa que sea macho, en el sentido de varón, sino es masculino gramaticalmente. Y digo la puerta. La puerta no significa que sea hembra, en el sentido sexual, ¿no? O mujer, en el sentido de la persona sexuada, sino que gramaticalmente es femenina. Y también hay neutro, ¿no? Aquello que no es ni masculino ni femenino gramaticalmente. Y la lengua española ha dicho no confundir. La gramática usa género y las personas y algunos animales sexo. No se puede confundir. Entonces, la ideología de género, ¿qué hace? Confundir. Ya no distingue a las personas por sexo masculino y femenino, sino por género. Y como hay un género neutro, puede clasificar en neutro muchísimas opciones, como por ejemplo es la mutuación de masculino a femenino, de femenino a masculino, como hacen los gays, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, los travestistas y todas las demás cosas que son pecado y degeneración porque no cumplen el orden natural de las cosas. Es muy importante esta aclaración que nos viene haciendo doctor Sergio Tapia, porque hay, como le digo, mucha desinformación. La producción salió a las calles a preguntar a algunos padres de familia y pues es importante que le aclaremos estos puntos, ¿verdad, don Francisco? Así es. Yo digo, si es que es tan transparente aquello que pretenden imponer en la currícula escolar, ¿por qué no la debaten, no la discuten? ¿No? Abiertamente y sentémonos pues a conversar y digamos a los padres de familia, bueno, vamos a hacer esto, pero primero intentan imponer la ideología de género cuando son advertidos, sorprendidos o se les llama la atención por lo que están haciendo. Entonces retroceden, ya no hablan de ideología de género, ahora hablan de igualdad de oportunidades. Pero ese retroceso, ese hecho de sacar de la página web, borrar aquello que ya difundieron y dar marcha atrás, revela pues que hay una intención dolosa, ¿no? O sea, ellos quieren hacer algo que cuando se les descubre que están haciendo algo malo, entonces retroceden, niegan y como el delincuente empiezan a buscar argumentos, pretextos y evadir la responsabilidad que ya debieron asumir en el momento que publicaron aquello que ya ahora han retirado. Y es que eso es que lo que los pone en evidencia, porque lo malo de todo esto es que tratan de imponer, o sea, algo que la sociedad rechaza. Entonces, de alguna manera buscan sacarle la vuelta a la decisión que finalmente debe ser la de los padres de familia y finalmente la decisión democrática de las mayorías. Pero claro, ni son demócratas, ni tampoco actúan de manera honesta y transparente, porque finalmente, ¿qué cosa más transparente que la del debate público de estos asuntos? Pero eluden el debate público. Y cuando alguien hace alguna advertencia sobre esto, inmediatamente pues como sueltan a sus mastines, ¿no? Entra Rosa María, ¿no? A descalificar a cualquiera que se opone.
O sea, cualquiera que se pone es un retrógrado, cavernario, y empiezan los insultos. Pero creo que esto merece no solamente el rechazo, sino la censura, pues, una censura que creo que va en camino. A un ministro que permite, esto es una de las cosas, de las varias cosas que permite el ministro ahí en el portafolio, que la verdad es que es un nido de gentes que comulgan con esto de la ideología de género, con la píldora del día siguiente, esto es una agenda, ¿no?, que lo hemos conversado tantas veces acá, doctor Tapia. Sí, don Francisco, usted apunta bien cuando dice, ¿por qué el Estado no conversa? Pero eso que usted lo dice no es un acertado consejo suyo, es un mandato que está en el artículo 16 de la Constitución, que dice, el Estado coordina la política educativa. ¿Con quién coordina? Esa frase de la Constitución, el Estado coordina la política educativa, lo tiene que desarrollar el Ministerio de Educación. ¿Con quién lo coordinará? Por ejemplo, con la Federación de APAFAS o cualquier organización que represente asociaciones de padres de familia. O cualquier padre de familia que llegue al Ministerio de Educación, toca la puerta y diga, oye, quiero yo interesarme por la educación de mi hijo. Porque ese es un derecho de cada padre de familia, que se puede ejercer en asociaciones, en federaciones, pero no puede quitarse del derecho a que cada padre de familia lo ejerza directamente. ¿Y con quién coordina también? Con los directores o propietarios de las entidades educativas, ¿no? Pero no, el Estado lo ha hecho todo esto a medianoche, escondida, sacó el plan en noviembre. ¿Por qué? Porque ellos pretenden aplicarlo ahorita en marzo. Y para aplicarlo en marzo tienen que dar los cursos correspondientes en febrero, para que los profesores tengan las guías, repasen, los instruyan, etcétera. Ahí está el problema. Y no haya mucho tiempo de razonar, ¿no? Así es. No hay mucho. Entonces, han hecho rápido para ver si podían ganar en la impresión que alguien no podía reaccionar con mucha rapidez. Pero se ha reaccionado. Claro, y que cualquiera que les hace alguna crítica lo descalifican, dicen, no, son ideas religiosas, como que un asunto que es totalmente científico, lo que usted nos explicó hace un momento, y es que el sexo solamente existe, el sexo masculino y el sexo femenino. No hay manera científica de demostrar que existe otro tipo de sexo. Entonces, eso es algo científico, no es religioso. Así es. Pero además, mire, don Francisco, es científico porque hay dos pruebas. La biología, el desarrollo de la biología en los últimos 40 años es impresionante. La biología ha establecido que hay un tema genético. El ser humano masculino tiene cromosomas XY y el ser humano femenino XX. Y eso está en todas las células del organismo de esa persona. O sea, todas las células del organismo de una mujer son XX. Y todas las células del organismo de un ser humano son hombre es XY. No hay manera de alterar eso, no más hay cirugías plásticas que le hagan. No hay forma de modificarlo. Por eso que una lesbiana, si uno lo empieza a observar, o un homosexual, se le identifica rápidamente, ¿no? Segundo, el tema es también sociológico y biológico reiteradamente, porque se han hecho estudios, hay un extraordinario video de muy pocos minutos donde un científico norteamericano, con lo que es una reproducción en cerámica de un cerebro, explica cómo funciona el cerebro femenino y cómo funciona el cerebro masculino. Son dos modelos de cerebro totalmente distintos. Entonces, entonces la sociología establece, hay un modo de ser varón y un modo de ser mujer, aunque ambos pertenecen a la estirpe humana. Son diferentes. Entonces, todas estas diferencias, ellos en el nombre, porque lo acaba de decir Bruce en la reproducción que acaban de sacar en este programa, dice, hay que respetar, no hay que discriminar. En nombre de las diferencias, quieren hacer pensamiento único. Ese es el gran juego que tienen. El pensamiento único, ¿cuál es?
si usted dice algo en contra de esto, es homofóbico. Si usted dice algo en contra de esto, es crimen de odio. O sea, usted no puede hablar ya de la ciencia que distingue. Tiene que hablar como ellos quieren, totalitarios. ¿Qué participación tendría que tener, doctor, la sociedad en relación a este asunto, además de los plantones o de las marchas que ya se han venido organizando? Mire, con ocasión del primer plantón entró una delegación a hablar en el Ministerio de Educación, una delegación de 4 o 5 personas que muy preparadas en esto. Los recibió la directora general de Educación Escolar. Le dijeron página por página, como yo he leído, miren esto, y ella no veía o no quería ver las frases que le indicaban. No, dice, usted está exagerando, ustedes, eso no hay que interpretarlo así, pero son palabras, ¿no? O sea, están hablando de construir interpretaciones históricas, están hablando de identidad de género, de igualdad de género, de equidad de género, no lo quieren ver. Son personas que yo creo que acá la caída del ministro de Educación, sea porque está metido en corrupción o sea por este tema de inconstitucionalidad del nuevo plan educativo, cualquiera que sea la causa, que salga. Cualquiera que sea la causa. Porque es importante que un nuevo ministro de Educación ingrese, reestructure todo el personal de confianza del ministerio, se siga con la currícula del año pasado o del anteaño pasado, no se modifique nada, y si hay que perfeccionar algo, se cumpla la Constitución coordinando y respetando la libertad de enseñanza. Pero es imprescindible que ya hay una crisis en un gobierno que en el 22 de octubre su presidente dijo: voy a gobernar con los 10 mandamientos. Y el mismo presidente consagró a su gobierno y a todos los miembros de su gobierno. Dijo, no solamente dijo yo, mi esposa, mis hijos, sino cada uno de los funcionarios de mi gobierno están consagrados a Jesús. Bueno, le pedimos al presidente simplemente un poquito de coherencia y que limpie el Ministerio de Educación votando al ministro, y que el nuevo ministro vote a todos estos funcionarios que han transgredido la Constitución, que quieren imponer la ideología de género, que es la peor maldad que puede hacerse contra un niño a partir de los 3 años. Bueno, y por eso es que cuenta con el respaldo, ahora sí, abierto, del Frente Amplio, ¿no? O sea, la izquierda radical se ha pronunciado abiertamente apoyando al señor Kuczynski. Felizmente que el Frente Amplio no es tan amplio. No es tan amplio, pues no son nada. Es un minúsculo grupo de una serie de personas que en los años 70 y 80 negaban que Sendero Luminoso existiese, ¿no? Y decían que los primeros atentados, decían ellos, que eran hechos y sembrados por la misma policía para fastidiarlos a ellos. Y siguen de duelo con la muerte de Fidel Castro, ¿no? Porque sí, esto les debe durar 30 días lo menos, ¿no? Claro, están de duelo y hacen mausoleos. Por ahí leí una nota que, como en Corea del Norte, o sea, están sancionando en Cuba a aquellos que no han expresado muestras de dolor ante la muerte del dictador, ¿no? Claro. Pensé que eso era solo para Cuba, Corea del Norte. Bueno, lo que podría ser recomendable es que se haga el harakiri, pues el dolor de ellos, lo acompañen a Fidel. Ya nos están diciendo que tenemos que despedirnos. Las 11 de la mañana y 31 minutos. Bueno, estaremos durante toda esta semana hablando acerca de este tema. Esperamos contar con la participación del doctor Sergio Tapia, ya que es muy amplio para poder desarrollar y darles más luz a toda la audiencia que se encuentra muy preocupada en relación a la enseñanza de sus hijos. Nos despedimos entonces y esperamos su sintonía el día de mañana a las 11 en punto. Vete, lo que necesitas escuchar.